¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica al cierre de esta semana, edición PM. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Vamos a revisar juntos en 30 minutos lo que ha ocurrido en este día viernes, muy noticioso en distintos ámbitos. Tenemos datos económicos, noticias del exterior y vamos a comenzar primero con las informaciones del ámbito político, porque hoy día se realizó un consejo de gabinete en el Palacio de la Moneda donde el presidente junto a los ministros evaluaron el escenario y sobre todo la agenda política. Y ya hay fecha para la esperada reforma previsional. La próxima semana el presidente Gabriel Boric dará a conocer públicamente a la ciudadanía los detalles de esta iniciativa que se ha estado procesando, que se ha estado negociando también con la oposición por largo tiempo. Estaba proyectada su presentación al público en agosto. Se retrasó por la complejidad de una negociación que sabemos va a ser muy difícil, sobre todo porque está el desafío de generar un acuerdo importante en una materia tan sensible como esta y después además de dos negociaciones o dos procesos de reforma más bien que fracasaron en el gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno, y en el segundo gobierno también del presidente Sebastián Piñera. Es entonces la próxima semana cuando tendremos ya algunas líneas respecto a lo que está trazando el gobierno. Se dieron algunas luces tras este consejo de gabinete, pero en términos bien generales. Lo que sí dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, es que se requiere generar este acuerdo amplio para aprovechar esta oportunidad, a diferencia de lo que ocurrió en los dos procesos anteriores. Y en ese sentido planteaba que no era conveniente trazar líneas rojas como ha hecho la oposición en los últimos días. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro de Hacienda. A veces uno tiende a desalentarse cuando se empiezan a trazar líneas rojas antes de que se haya presentado una reforma, sobre todo en el contraste que uno puede hacer con experiencias anteriores. A mí me tocó presidir una comisión, ¿cierto?, que emitió sus recomendaciones casi por unanimidad y la verdad es que no vemos razón para que en esta ocasión, sobre todo después de más de 10 años, en realidad 14 años de esa reforma, donde hemos identificado con mucha mayor claridad cuáles son los problemas que existen y esos problemas se han estado manifestando concretamente en las pensiones que genera el sistema. Si estamos conscientes de que eso es así, creo que nuestra responsabilidad frente a la ciudadanía es trabajar para generar una reforma que tenga el mayor apoyo posible. Creo que no es el momento de las líneas rojas. Vamos a cambiar de tema. Este viernes se conocieron detalles del mercado laboral, de cómo se está comportando, en particular para el último trimestre móvil, julio, agosto, septiembre. Y si bien el desempleo cae respecto al mismo trimestre, pero del año anterior, hay algunas señales que empiezan a mostrar cierta preocupación y fragilidad del mercado laboral, porque está sumándose más gente a participar en el mercado laboral. Sin embargo, la creación de puestos de trabajo no es capaz de absorber todo ese aumento de personas que hoy día están saliendo a buscar un empleo. María Luisa Carreón tiene los detalles. Tuve que venir acá nomás por la calle porque algo se hará, pues. No está tan bueno también que digamos. Hay días en los que se va con las manos vacías, días en los que gana algo. Quedó cesante en medio de la pandemia, intentó buscar otro trabajo, pero nada, no tuvo otra opción. Como todo un transformarse a otra vida, porque a mí no me gustaba salir a la calle en realidad, pues. O sea, era como que, igual como que a uno la denigra un poco. No es por hablar mal de las personas que hablan en la calle, pero igual no es un paso fácil. Y ahora ya me acostumbré por la necesidad. Y la misma preocupación ahora la lleva a cambiarse de rubro y buscar un empleo como trabajadora de casa particular. Precisamente uno de los rubros que ha contribuido a la expansión de la población ocupada después de la minería y antes de la industria manufacturera. Los hogares como empleadores han influido en este ascenso. En tanto, según las últimas cifras dadas a conocer por el INE, la desocupación a nivel nacional en el trimestre julio-septiembre llegó a un 8%. Para todos los efectos prácticos, la tasa de desocupación en Chile se ha mantenido estable. Es de 8%, en los tres trimestres móviles anteriores fue de 7,9%. En el acumulado en 12 meses tenemos un nivel de empleo superior en alrededor de 500.000 empleos. Y si bien en estos meses se va estancando la generación de empleos nuevos, creo que estamos muy lejos de la catástrofe que muchos analistas han estado anticipando. Es que si comparamos a 12 meses hay un descenso de 0,4 puntos porcentuales en la desocupación en el país. Sin embargo, las personas desocupadas aumentaron un 1%, incidida mayormente, indica el INE, por quienes se encuentran cesantes o buscando trabajo por primera vez. Si bien las cifras de desempleo han disminuido en estos últimos 12 meses,
el número de personas desocupadas aumentó. Este fenómeno se explica porque en la actualidad hay más personas en busca de empleo. Es decir, en términos técnicos, creció la oferta de trabajo. Ha estado subiendo la tasa de desempleo. Eso es consistente con cierta desaceleración de la economía. La demanda por trabajo no debe ser tan buena como lo era hace unos meses atrás. Igual es algo que se había hecho la proyección, ¿no? Se había dicho hace unos meses atrás, el año pasado, que en algún momento deberíamos entrar en recesión. Ahora, si nos centramos en la ocupación, la estimación que realiza el INE habla de un crecimiento de 6% en los últimos 12 meses. El problema también acá es hacer la comparación con el trimestre móvil anterior. La ocupación sigue creciendo respecto de 12 meses, no así respecto del trimestre móvil anterior. Lo que estamos viendo es que hay una mayor presión de las personas por ingresar al mercado del trabajo y esto no está siendo absorbido por el mercado del trabajo con la demanda respectiva para que la tasa de desocupación se mantenga en niveles inferiores a lo que hemos estado estimando. Si nos focalizamos en la tasa de ocupación informal, se encuentra en un 27,1%, la que también se ha mantenido más o menos estable en el último tiempo. Las personas ocupadas informalmente aumentaron un 3,7% y aquí las mujeres juegan un rol preponderante. Otro punto que indicó este viernes el INE es que de manera sostenida ha ido disminuyendo el teletrabajo, llegando a 4,4% la tasa en este trimestre. Durante el último mes hemos visto cómo la oferta asociada a trabajo híbrido o teletrabajo ha disminuido de un 12 a un 10% respecto al total de nuestros avisos. Pero vemos que esta baja no es significativa y que se mantienen los rangos que hemos visto a lo largo de todo este año. Sí sabemos que muchas empresas en este periodo se están cuestionando si mantener el trabajo remoto o retornar a la presencialidad debido a la eliminación de las restricciones sanitarias. Lo que sí recomiendan es consultar a los trabajadores porque, según un estudio de trabajando.com, un 41% de las personas encuestadas buscaría, por ejemplo, un trabajo híbrido si es que debe volver a la presencialidad. Sí, la mayoría ya volvió presencial, así es, pocos los que tienen teletrabajo, pero pocos, ya todos están como tomando ya, o sea, estamos como de normal ya todo. Mi mamá, por ejemplo, estaba en teletrabajo y ahora está de a poquito volviendo a trabajar. Pero es como 3 por 2, 3 días la pega, 2 días teletrabajo y todavía sigue así. Últimas cifras de empleo y desempleo en nuestro país que confirman que se ha estancado la generación de nuevos trabajos. Desde el principio de año la tasa de desocupación ha estado por sobre el 7,7%. Vamos a otro tema. Codelco entregó detalles de sus resultados financieros de este año y con algunos números que son bien preocupantes. Por un lado, hay una caída en los excedentes que generó la cuprífera estatal, pero más preocupante todavía es que hay una caída también en los niveles de producción para la minera, de acuerdo a este último reporte conocido este viernes. Son los datos correspondientes al tercer trimestre de este año y hay una caída cercana al 50% en los excedentes, de acuerdo al reporte entregado hoy. 2.606 millones fueron los excedentes que logró la minera estatal durante estos primeros 9 meses del año, frente a los más de 5.200 millones de dólares de los primeros 9 meses del año anterior. Esa es la caída entonces reflejada en un saldo de recursos que recibe el Estado cercano a los 2.600 millones menos en comparación al año pasado. ¿Cuáles son las razones de acuerdo al análisis de la cuprífera? La variación se explica principalmente por el efecto de menores ingresos operacionales obtenidos durante este año y una baja en la participación en el resultado también de algunas empresas asociadas. La producción total de cobre fino de Codelco, proveniente de sus divisiones, representa cerca del 82% de los ingresos totales y llegó a superar los 1 millón de toneladas métricas finas, reflejando una disminución de cerca de 10% en relación a la producción del año pasado. Esto es bien relevante porque la caída en la producción significa evidentemente algunos problemas operativos quizás más importantes. La disminución en todo caso se explica en este reporte por la caída de la ley de la división Ministro-Ales, es decir, las mayores complejidades para extraer cobre de ese yacimiento por cambios de secuencia, dice el informe, y una menor recuperación del cobre también en la recuperación de los concentrados de división Chuquicamata y división El Teniente.
Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional este viernes hizo una nueva actualización de su panorama económico para nuestro país. Y hay algunas noticias positivas y otras, sobre todo hacia el futuro, no tanto. La actualización de la proyección de crecimiento para este año sube levemente por parte del Fondo Monetario. Y además hay un reconocimiento a que Chile se está encaminando hacia un crecimiento algo más sostenible en el tiempo. Sin embargo, la proyección para el próximo año es de una contracción económica y más profunda también de lo que se había estimado en reportes anteriores. Son las principales conclusiones de este informe que entregó el Fondo Monetario Internacional y que muestra que Chile crecería este año un 2,1%. Es algo más de lo que se había estimado en los meses anteriores. Sin embargo, la caída de 2023 será más profunda, 1,3%. Eso es lo que se va a contraer la economía nacional el próximo año, de acuerdo a esta estimación que hace el Fondo Monetario Internacional, que es el fruto, además el resultado de una visita de un equipo técnico del Fondo Monetario a nuestro país, en el que se analizan distintas consideraciones de carácter económico, por supuesto, también de carácter financiero y del manejo del sector público fundamentalmente. Es ahí donde vienen algunas de las loas hacia el manejo económico chileno. Fundamentalmente destaca que hay un notable resultado fiscal este año y eso es lo que permite también pensar en un crecimiento algo más sostenible hacia el mediano plazo. La economía chilena está experimentando una transición necesaria hacia un crecimiento más sostenible, es lo que dice el informe del FMI tras esta visita que se desarrolló entre el 18 y 27 de octubre de este año. Gracias a una respuesta política multifacética es que se ha conseguido encauzar este crecimiento, lo que dice. Pero por otro lado, como decíamos, hay una proyección más negativa para el 2023, contracción de la economía de 1,3%. En el informe anterior era una proyección de 1% y luego, a partir del 2024, la economía ya podría estar en torno a su crecimiento potencial cercano a un 2,5%, es lo que plantea este informe. Por último, el documento resalta que los resultados fiscales superiores a las metas que se han obtenido este año son notables, destacando que se prevé que el saldo fiscal arroje un superávit, dice el fondo, de 1,6% del PIB este 2022. Bien, nos vamos a ir a una pausa, hacemos un corte y volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Estamos de vuelta. Esta semana la economista italiano-estadounidense Mariana Mazzucato estuvo de visita en nuestro país. Lo hizo principalmente para presentar la edición en español de uno de sus libros más destacados, El Estado Emprendedor. Pero también fue la oportunidad para reunirse con parte del equipo de gobierno, incluido el presidente Gabriel Boric, con quien sostuvo reuniones, además de algunos de sus ministros y otros integrantes de los equipos económicos fundamentalmente. Es una de las fuentes de inspiración más importantes que ha tenido en el ámbito económico probablemente el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Orlando Silva tuvo la posibilidad de conversar con la economista y este es su informe. Mariana Mazzucato es economista y es profesora de Economía de la Innovación y Valor Público en la University College en London. Ha sido reconocida como una de las principales pensadoras en el ámbito de la innovación y también como una de las personas que van a dar forma al capitalismo del futuro. Además, está en Chile presentando las últimas ediciones de sus libros, El Estado Emprendedor y Misión Economía, y hoy está acá acompañándonos en Agenda Económica. Gracias por estar con nosotros, Mariana. Muchas gracias por invitarme. Comencemos por lo que te trajo aquí. Viniste a hablar sobre el Estado emprendedor, esta forma de repensar el rol del Estado en la economía, y en otras publicaciones más recientes plantea las políticas orientadas en misiones, ideas que dices que pueden ayudar a superar algunos problemas estructurales de nuestra región. Y en los últimos años hay un debate en nuestro país sobre cómo debe evolucionar nuestro sistema económico. ¿Cómo pueden aplicarse estos planteamientos en el caso de Chile? Primero que todo, estoy aquí en Latinoamérica, estoy aquí en Chile y estuve antes en Colombia y Argentina presentando mi reporte para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, sobre una nueva visión para el crecimiento en la región basada en esa idea de las políticas orientadas por misiones. Y creo que especialmente en regiones y países con problemas, con inequidad, que enfrentan las consecuencias del cambio climático y que tienen problemas en sus sistemas de salud, tenemos que aprender a diseñar políticas que estén orientadas a los resultados, a resolver grandes desafíos nacionales y locales,
locales, y eso es lo que las políticas orientadas por misiones hacen. Comienza por el problema que enfrentamos y luego se pregunta cómo podemos usar las diferentes herramientas que los gobiernos tienen, desde las contrataciones, un diseño para un banco estatal, el diseño de una colaboración público-privada para ir impulsando nuevas soluciones de abajo hacia arriba en el mundo económico para ir superando los objetivos que se vayan teniendo. Una idea de ejemplo es que para llegar a la Luna había una misión clara, que era llegar a la Luna y volver en un corto lapso, que requirió 400.000 personas, muchos sectores diferentes, no solo el aeroespacial, también innovación, inversión, nutrición, electrónica, software y más. Y esto también aplica para el clima, aplica para asuntos digitales, aplica para grandes desafíos globales como eliminar el plástico de los océanos. Y actualmente en Chile creo que es destacable que hay una agenda muy ambiciosa en asuntos como el crecimiento inclusivo, el crecimiento sostenible. Se están repensando herramientas como el Banco Estatal o las compras públicas para lograr un crecimiento más equitativo, tanto en términos de quién recibe los bienes, pero también más equitativo a través de la sociedad. Tenemos sectores que son muy competitivos para Chile, pero otros que no lo son tanto. Entonces, ¿cómo logramos este enfoque intersectorial para lograr el objetivo de crecimiento sostenible? Y creo que la otra cosa importante es que en el pasado ha habido mucha extracción de recursos naturales. ¿Cómo podemos, por ejemplo, cambiar esa lógica para que los recursos existentes, como el litio, podamos pensar en todo un ecosistema alrededor para una transición verde y así también aumentar la cadena de valor, que no sea solo extraer el litio, sino crear las baterías o una estrategia de electrificación para el transporte público? Also going up the value chain, so it's not just extracting lithium, but also creating the batteries here, but within a strategy of electrification, for example, within Santiago for its public transport. Sobre eso existe un debate sobre la empresa estatal del litio. Hay quienes han dicho que el gobierno se ha mareado buscando impulsar una empresa estatal para aprovechar sus beneficios y ser más competitivo, pero haciendo que el país pierda oportunidades que hay ahora. ¿Cómo piensas que nuestro país puede afrontar esto? Lithium Company. I don't know the current debate in Chile about one state lithium company. What I'm interested in is... No conozco el debate actual en Chile sobre la empresa estatal de litio, pero me interesa la estrategia para el ecosistema del litio, que seguramente deberá incluir al sector público y al privado. Ese es el punto de las políticas orientadas por misiones. No se trata de que el Estado lo haga todo, ni que el mercado o las empresas lo hagan todo, sino de crear, diseñar e impulsar una colaboración público y privada mucho más dinámica, que además tenga métricas. Por ejemplo, si queremos una colaboración que sea más simbiótica y menos parasitaria, ¿qué significa para la métrica que estamos buscando? En la comunidad de los negocios tenemos, por ejemplo, los objetivos ESG, sobre gobierno ambiental, social y corporativo, para llevar a los gobiernos corporativos a un crecimiento que sea sostenible. Lo que me interesa mucho es buscar un equivalente en estos objetivos para la relación entre instituciones públicas y privadas, porque el problema en el pasado, y no solamente en Chile, es que las instituciones privadas reciben recursos públicos sin condiciones que impliquen algún cambio. Because the problem in the past has been that many private institutions, not only in Chile, have received government subsidies, guarantees, but without any conditionality that they actually change. So one of the interesting examples is in Germany recently, the public bank provided a loan. Un ejemplo interesante es en Alemania, donde recientemente el Banco Estatal dio un préstamo al sector metalúrgico con la condición de que la industria redujera ciertos materiales, lo que promovió mucha innovación en el sector y le permitió ser más competitivo al reutilizar y reciclar muchos elementos a lo largo de la cadena productiva. Y lo hicieron no porque son muy buenos, lo hicieron porque tenían que hacerlo para recibir estos recursos del gobierno. Y ahí creo que es donde debe estar el debate, no sobre una compañía estatal, es cómo lograr una colaboración público-privada, moderna, simbiótica, con condicionalidad en el centro de los contratos de compras públicas, subsidios, préstamos. You have been mentioned by many members of the economic team of this government. Tú has sido mencionada por varios miembros del equipo económico del gobierno. Algunos dicen que incluso inspiraste la política económica de este gobierno. ¿Crees que es así? Do you think so? Well, I mean, first of all, I think this is, again, a very ambitious government doing, really trying hard to do something that's
transformational. Primero que todo, creo que este es un gobierno muy ambicioso y que se esfuerza por ser transformacional. Cuando quieres crear una sociedad más justa, más ética, más inclusiva, pero especialmente una dirigida por la innovación, con el objetivo de crear un modelo de crecimiento sostenible, es difícil y a veces puedes cometer errores. Pero debo decir que es inspirador cuando veo cierto lenguaje de mis libros en el programa. Por ejemplo, el hecho de que ellos quieran dirigir el crecimiento no solo es la tasa de crecimiento, sino que dirigirlo, y esa dirección debería ser más justa y más sostenible. Lo segundo es que se necesita una coordinación interministerial, no solo un ministro haciendo todo, que usualmente es el de Hacienda. Necesitamos al de Salud, Educación, Economía, Energía, trabajando juntos para crear un crecimiento más equitativo, y para eso se necesita una coordinación interministerial que también está en su programa. Y tercero, algo que he leído mucho es cómo lograr que los retornos del crecimiento sean reinvertidos en esa dirección. Por ejemplo, el hecho de que estén pensando en usar royalty para el litio, para reinvertirlo, para crear un ecosistema más innovador y dinámico en el sector, lo puedes pensar como un venture capital público, de lo que hablo en mi libro El Estado Emprendedor. It means that you're kind of thinking like a public venture capitalist, which is something that I talk about in the entrepreneurial state. And again, I mean, I'm, very happy to not just preach, but to learn. De nuevo, me alegra no solo predicar, sino aprender de lo que está pasando acá, de ver la experiencia en terreno cuando tratas de cambiar cómo se dirige un gobierno, de cómo cambiar la forma de dirigir instituciones públicas. Es fascinante y creo que deberíamos ser tan ambiciosos en el sector público como se suele ser en el sector privado, como lo que se hace en escuelas de negocios, que analizan qué cosas funcionan y qué no en el sector privado. Tenemos que tener el mismo nivel de atención y de paciencia en el sector público para diseñar mejor y ser mejores socios del sector privado. To learn how to design them better, to also be better partners to the private sector. Recientemente dijiste que Chile es un lugar que está experimentando, no un experimento. Sí, fue mi mal español, perdón. Sí, experimentando una nueva era del neoliberalismo o el fin de él. ¿Por qué crees eso? Bueno, primero que todo, creo que el mismo Boric dijo eso. Entonces creo que solo lo estaba citando. Dijo que el neoliberalismo nació aquí y va a morir aquí. Creo que esa es una frase muy pegajosa y en la que muchos países piensan, y creo que fue muy valiente cuando dijo eso. Creo que hay dos temas. Hay muchos lugares en el mundo que han aprendido, por ejemplo, que la austeridad no funciona. Incluso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han escrito artículos importantes que recortar el presupuesto público no solo incrementa la inequidad, sino que perjudica el crecimiento. Y eso es una vuelta de tuerca para el modelo neoliberal, que pensaba que lo único que hay que hacer es reducir los impuestos para tener un increíble crecimiento y el Estado al mínimo y todo eso. Ahora hay una especie de reacción a esa forma simplista de neoliberalismo, y a lo que me refería era que eso en el terreno es difícil. No hay una forma lineal de impulsar la innovación o el crecimiento sostenible. Entonces lo que decía es que estamos mirando la experiencia, no el experimento, la experiencia en terreno de un gobierno que está intentando con mucha fuerza afrontar desafíos de inclusión, de sostenibilidad, de manera concreta y práctica, y tenemos que aprender de eso, tenemos que ser humildes. En la academia debemos ser más humildes. Hay mucha gente dando vueltas y predicando, dando charlas TED, diciéndole a la gente qué hacer, pero tenemos que empezar a aprender qué funciona y qué no. Mariana, thank you very much for being with us in Agenda Económica. Thank you so much for inviting me. Bien, de esta forma entonces cerramos Agenda Económica. Gracias por haberse informado con nosotros. Sigan en CNN Chile, por supuesto, vienen más noticias. Que tengan un muy buen fin de semana. Chao.